Cómo cerrar ciclos es el tema que estaremos tratando el día de hoy acá en Soluciones y como ya les habíamos anunciado, tenemos especialistas que nos van a ayudar a cerrar esas puertas, a pasar la página. Justamente hemos invitado a Diana Ochoa, psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenida, Diana. También a Rubén Raz, coach Gracias. en cambio de estilo de vida, que ya me va a explicar qué significa eso de coach de cambio de estilo de vida. Bienvenidos, gracias por haber atendido el día de hoy nuestra invitación y acompañarnos acá en Soluciones. Gracias a ti, Fidel. Yo decía al principio que pasar la página, cerrar ciclos o cerrar puertas, se dice fácil, son solo algunas palabras, pero hacer esto o reaccionar a esto y continuar con nuestra vida luego de una situación difícil que nos deje marcado, se resulta muy complicado para muchos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, yo creo que una de las razones por las que eso ocurre es porque no entendemos que la vida es cíclica. O sea, no es una situación aislada. La vida se compone de ciclos que se abren y se abren y se cierran en un continuum, que es lo que le da sentido a la propia vida. Claro, cuando nosotros hablamos de cerrar un ciclo es porque estamos ante una experiencia vital. Y por supuesto, en esa experiencia vital digamos, se presenta, se expresa nuestra visión de vida, nuestra manera de lidiar con los asuntos, con las circunstancias, ¿no? Que yo creo que es un tema que es bien importante desarrollar, porque si no tenemos la idea, primero, de que la vida es cíclica y que es cíclica en todos los sentidos, desde lo biológico, nacemos, creo que en otro momento pues hemos hablado de esto, Claro. nacemos, crecemos, llegamos a la adolescencia, pasamos fases, llegamos a la vida adulta joven, llegamos a la tercera edad, llegamos a la vejez, como en cualquier otro sentido, en la fase que pasa un matrimonio, que pasa cualquier relación de pareja o de familia de cualquier naturaleza, que pasa un país, que pasa muchísimas situaciones, no solo en persona y en la relación con uno mismo. Entonces yo creo que una de las cosas que hace difícil este tema de cerrar ciclos, no es que para algunas personas, yo creo que para todos nuestra vivencia, no es que la vida es cíclica, sino que cuando nos toca cerrar algo, cuando nos toca concluir, cuando nos toca descubrir que algo caducó, nos aferramos. Entonces ahí es donde siento que está la dificultad, pero es algo que nos toca a todos, ¿no? Por qué nos aferramos cuando sabemos que esa situación en particular terminó? Una de las razones, y yo lo sumaría a lo que acaba de comentar Diana, es que de alguna manera u otra, a través del desarrollo de la humanidad, nos hemos acostumbrado, nos hemos hecho adictos a la felicidad, nos hemos hecho adictos a vivir bien, nos hemos hecho adictos a la alegría, pero no nos hemos acostumbrado todavía que esa alegría, ese buen vivir, ese bienestar, es simplemente el resultado de saber brincar y pasar por encima de todas las adversidades con una actitud positiva. Entonces, cuando tú solamente buscas de una manera hedonista la satisfacción, el placer, la alegría, la felicidad, te pierdes de cerrar, de enfrentarte contigo mismo, de enfrentar las situaciones que son difíciles. Pero el hecho de que una situación sea difícil no implica que sea negativa, no implica que te tenga que doler. ¿Mm? Entonces nos quedamos pegados es en la falta de la felicidad. Esa felicidad que es un fantasma, yo creo que esa palabra fantasma va a salir hoy muchas veces en el programa. ¿No? Sí. Entonces es muy difícil que el ser humano, y cada vez más nos hacemos más hedonistas, la sociedad occidental sobre todo, el latinoamericano y el venezolano particularmente. ¿No? O sea, ahorita estamos en una situación complicada, pero ya estamos pensando en el cierre del año, en el estreno navideño, en el feliz año, en cómo voy a hacer las hallacas, etcétera, etcétera. Estamos, y siempre queremos estar disfrutando. Y no nos damos cuenta de que para poder disfrutar debemos enfrentarnos a la adversidad, debemos ir cerrando ciclos, cerrando puertas, con una actitud mucho más de solucionar, de sumar y no de restar y de quedarnos pegados en sencillamente la falta del disfrute.
¿Cuáles son esas situaciones que se convierten en esos círculos o en esos ciclos que son difíciles de cerrar? Hablábamos al principio en el micro, y yo también lo decía en las palabras iniciales del programa, que se hace complicado pues superar una relación sentimental, superar la pérdida de un ser querido y superar hasta la relación, el término de una relación laboral. Y ahorita que se ha hecho muy común dejar tu país. Bueno, esos son ejemplos de situaciones como críticas en el tema del cierre de ciclo. Pero yo pienso, y añado lo que Rubén decía, que en efecto ese aferrarnos como a la felicidad, ese no saber que crecer no es acumular conocimientos, acumular relaciones, acumular bienes, no, crecer más que nada es desprendernos. Y yo creo que si esto, y para mí es central este tema en el trabajo que hago cotidianamente con mis pacientes, o sea, si no logramos desprendernos, por ejemplo, en el parto, o la cesárea, pero desprendernos, no crecemos. Si no nos desprendemos de la lactancia, no crecemos. Si no nos desprendemos de la mano que nos agarra para enseñarnos a caminar, no crecemos. Entonces nosotros estamos como no, quizás como ciegos, como ignorantes, como enredados, incluso por un tema del tiempo que nos arrastra y que no nos da tiempo de pararnos y decir, oye, ya va, ¿ante qué estoy? Entonces, ¿ante qué estoy? Estoy ante una situación de pareja que me está abandonando, que me hace sentir más sola y más triste que alegre y llena de, que no me personaliza, que me impide crecer. Ah, entonces yo sé que algo aquí está caducando. Entonces yo me pongo a la tarea, por ejemplo, de primero, fíjate, mirar hacia adentro. O sea, ¿qué va? Porque es que a mí no, ¿de qué va? O sea, ¿qué es que lo que yo he hecho? ¿Qué es lo que no he hecho? Ah, me ilusioné, pero resulta que no vi esto o aquello, lo demás acá. Y eso no es que haga a la persona mala. Claro. Eso me hace que yo no vi, o sea, me muestra a mí que yo no vi. El ver ya me hace crecer. Entonces yo me voy desprendiendo de ilusiones, me desilusiono. Pero esa desilusión me llena de una experiencia que es lo que en verdad nos deja de bueno el cierre del ciclo. Lo puedes poner a cualquiera de los ejemplos. Irse, por ejemplo, de un país, que es un tema que ahorita nos ocupa, no es irse así corriendo a trancas y barrancas, ¿no? Es irse entendiendo de qué va que me vaya. No puedo con la inseguridad, no puedo con económicamente porque me quedé sin trabajo, no puedo porque me mataron a un ser querido y me siento lleno de rencor o llena de rencor. Entonces siempre hay una inflexión y luego entonces viene, digamos, o mejor dicho, viene el ver afuera y viene todo el tema del cierre de ciclo y el por qué nos hace crecer. Porque eso es importante, se nos olvida por qué nos hace crecer. O sea que hay que detenerse a pensar qué es lo que o en qué me estaba afectando esa situación en particular por la que se está culminando o por la que estoy decidiendo irme y dejarlo todo. Es lo que uno, o es lo que es la primera recomendación, o sea, es detenerte a evaluarte. Sí, ciertamente. Es que estaba escuchando a Diana, uno de los puntos más importantes es que tenemos miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Pero vamos, no, yo me voy a quedar con esa frase de usted, miedo a enfrentarnos a nosotros mismos. Ya nos van a explicar nuestros especialistas en qué consiste esto. Vamos a un corte y ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Cerrar ciclos es el tema que estamos tratando el día de hoy. Miedo a enfrentarnos a nosotros mismos era la frase que nos había dejado Rubén Ras pendiente en el corte anterior. Sí, mira, es difícil que las personas lleguen a la consulta, ¿cierto, Diana? Muy difícil. Primero porque pensamos que los que vienen a buscar un coach o un psiquiatra es porque están locos, ¿no? Dentro del proceso de cerrar ciclos, digamos, hay que comprender lo que a uno le está pasando, hay que aceptar, y probablemente dentro de la aceptación implica buscar ayuda, alguien que vea las cosas desde otro punto de vista y que me permita abrir mi abanico de posibilidades, ¿no? Y obviamente, pues, perdonar, disculpar y finalmente tomar la decisión. Es un proceso de toma de decisiones. Pero nos cuesta muchísimo entrar en contacto con nosotros mismos, porque el ser humano es complicado, somos complicados. Fíjate, ha sido dificilísimo describir esa energía que nos mueve, porque nos movemos básicamente, bueno,
corríjame usted, doctora, de acuerdo a lo que decía Jung, después de lo que aportó Freud, vivimos entre guerras, entre pulsiones, vivimos en una energía permanente entre las cosas positivas y las cosas negativas, las cosas que nos suman y las cosas que nos restan. Entonces sí vemos, la humildad y la soberbia, por ejemplo, que son temas que ya hemos dejado en el pasado, la empatía y la envidia. Entonces yo me voy, yo cerré, yo te abandoné. No, ya va, pero ¿por qué me abandonó? Me pongo en los zapatos del otro. ¿Sabe? Son muchos procesos que son internos y son responsabilidad de cada quien. Entonces, el cierre de ciclos empieza por un compromiso con uno mismo, un compromiso de mejorar personalmente, de buscar soluciones desde adentro hacia afuera. El problema no está afuera, el problema realmente está dentro de uno. Afuera hay situaciones que nos hacen la vida más complicada o menos complicada, pero frente a esas situaciones nosotros tenemos que tomar decisiones y es allí donde empieza el conflicto para justamente cerrar ciclos. Fíjate, cuando nosotros hablamos de cerrar ciclos, generalmente hablamos de dos cosas, de parejas que se rompen, por la razón que sea, y de duelos por fallecimiento de alguno de los miembros de la pareja. Ciertamente también por enfermedad, ¿no? También, digamos, son los más frecuentes, ¿no? O cuando ¿Son los más frecuentes? ¿Son los que más llegan a consulta? Son los que más llegan a consulta. Ahorita están llegando muchos por el tema de migratorio. Sí. Por las personas que tienen que decidir irse. Sí, bueno, yo diría, para un poco completar lo que Rubén está ahí planteando, y cuando me invitaron acá, bueno, ¿qué necesitamos? O sea, ¿qué elementos son sobresalientes en este tema? Uno, estar si uno sabe que la vida es cíclica y que ciclos se va dando uno y se abre otro, y se cierra uno y se abre otro, no que se repite, y esa diferencia es importante. Que justamente si uno no cierra bien un ciclo, uno tiende a atraparse en un callejón de repetición, de un círculo vicioso que da vuelta. Eso por un lado. Luego, conocerse a uno mismo, que Rubén lo planteaba de esta manera, estar siempre en esa apertura de saber de qué va lo que me está pasando en cada momento, porque no es un conocerse fijo, porque no somos lo mismo, sino entonces esto del ciclo no tendría sentido. Luego, y para eso necesitamos espacios y el tiempo, y nuestra relación con el tiempo es importante. Luego, es muy importante, además de conocerse, aceptarse, porque al uno aceptarse, uno dice, ok, esto va conmigo o no va conmigo, y eso es de suma riqueza para uno poder tomar la decisión. ¿Cómo se siente una persona cuando está en ese círculo cerrado, dando vueltas? ¿Cómo se siente? ¿Qué siente? Porque probablemente, a lo mejor, la persona que lo está viendo desde afuera es la que se da cuenta, epa, tienes que cerrar el círculo, estás dando vuelta en una misma situación sin salida. Y uno mismo puede ser que no se dé cuenta. Esto pasa así, es así. Yo tengo una frase para eso, te sientes como un león enjaulado. Y muchas veces hemos visto leones enjaulados, y lo aclaro. Hay dos posiciones, el león enjaulado o está salvaje, violento, tratando de escaparse, o sencillamente está frustrado, tirado ahí echado, que ni porque tú le pongas un trozo de carne o zumbes un animalito, el animal va a reaccionar. No va a reaccionar. Eso pasa y es terrible. Y es terrible, y Freud lo describió como la compulsión a la repetición. ¿Y qué es? Que ante una situación dada que nos ha generado un trauma, nosotros no sabemos, estamos ciegos. Y repetimos, y al repetir, claro, buscamos resolver, pero como estamos ciegos, no tenemos las herramientas. Hay un estudio en Harvard, que creo que es del 2008, muy interesante. Tomaron personas con traumatismo, con situaciones postraumáticas, con lo que se llama una reacción postraumática psicológicamente, ¿no? Y lo fueron escaneando mientras les narraban el suceso que los había impactado. Pues encontraron que en la zona de la amígdala, que es donde están las emociones, había una activación cerebral inmensa, es decir, se estaba reviviendo la experiencia traumática, pero en el área de Broca, que es en el área del lenguaje, estaba prácticamente inexistente la actividad. ¿Qué nos dice esto? ¿Cómo lo traducimos? Vivimos la experiencia postraumática, porque no la hemos resuelto, porque no hemos hecho el proceso de cierre, que implica proceso de duelo, por ejemplo, y no podemos narrar nuestra propia vida. El lenguaje nos da identidad.
Y cuando Ok. nosotros narramos, y ese es el sentido de la psicoterapia, nosotros podemos ir viendo y resolviendo. ¿Qué consecuencias, cuáles son esos efectos más difíciles que tiene una persona que está en un círculo cerrado que no puede salir? ¿Cuáles son esos efectos Ansiedad, psicológicos? ¿Cuáles son esas consecuencias más graves, a lo mejor? la ansiedad y la depresión. Y la ansiedad y la depresión van de la mano. De hecho, es tan así que los antidepresivos se utilizan para trabajar con la ansiedad. Hablando de Depresión ansiosa, medicamentos, Claro. hablando ya no de psicoterapia. ¿Por qué? Porque la ansiedad desgasta. Entonces, como Rubén decía, uno encerrado en algo que da vueltas y vueltas, te frustras, no logras rearmar tu vida, te vuelves a frustrar, no logras rearmarla, te sientes impotente. Por supuesto que la valoración personal se viene al piso. Cada vez más ansioso porque no encuentras salida, te deprime. Y si te deprimes, y esto es importante hacerlo, porque uno puede decir estoy depre, pero cuando uno se Claro. deprime, ¿qué quiere decir esto? Que la vida carece de sentido y de valor. O sea, lo que antes me gustaba y me daba placer, ya no. Y que la depresión puede terminar en una situación o una dolencia hasta física, ¿no? claro, te puede llevar a situaciones, bueno, como llamamos depresiones psicotizantes, que pueden llevar incluso al suicidio, o te puede generar somatización. Entonces vas a tener un problema cervical, por ejemplo, dolor en el cuello, dolor de espalda, fibromialgia, se disparan cualquier cantidad de síntomas que a lo mejor ya se habían mejorado. Está descrito que la depresión también y los estados de ansiedad te pueden producir, te desarrollan ciertos cambios dentro de las mismas células que a la larga pues vas a terminar sufriendo enfermedades crónicas, hipertensión, cáncer, etcétera. Y ha Diana. habido como un repunte del trastorno obsesivo compulsivo y de las fobias. Se Y no desarrollan debes, aquí fobias. en este país, sí. Y de la agorafobia, el miedo a espacios abiertos, que Sí. cuanto estos dos trastornos no son hijos de la inseguridad. Claro. O sea, no podemos desligar Que fue primero la el huevo o la gallina. vivencia, Claro. exacto, de la patología, pues evidentemente. Y si tomas decisiones, porque ese es el problema, que entonces las decisiones, estamos tan molestos, nos sentimos tan mal, que es el malestar el que nos hace tomar decisiones. Si tomamos decisiones en ese momento en que estamos deprimidos, estamos ansiosos, esas decisiones nunca van a ser buenas. Ahí es donde nos enfrentamos, donde peleamos, donde salimos corriendo, donde maldecimos, y obviamente eso luego tiene un efecto secundario a lo largo del tiempo. Yo les preguntaba al principio que pues la persona que está en ese círculo cerrado no se da cuenta y no puede salir y no busca, no encuentra esas salidas como bien nos explicaba Diana, pero es necesaria entonces la ayuda de un externo, o sea, de esa otra persona que está allí contigo, que vive contigo, que te ve encerrado en ese círculo vicioso y es esa persona quien debe ayudarte. Si no está esa persona, ¿qué pasa con ese afectado? Bueno, Eso me Rubén. lo van a responder en la próxima parte. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. El día de hoy estamos conversando con especialistas en la materia, Diana Ochoa y Rubén Raz, quienes nos están ayudando a entender por qué es tan difícil cerrar ciclos, pero además nos están dando esos tips importantísimos para cerrar esas puertas, para pasar la página y continuar con nuestra vida. Ya regresamos con mucho más. Continuamos acá en Soluciones conversando con especialistas quienes nos están ayudando a entender por qué es tan difícil cerrar ciclos. Justamente les preguntaba que la necesidad de un externo que ayude a darnos cuenta de que estamos en ese círculo vicioso, decían que sí, que era importante. Sí. Bueno, comencemos por decir que no todos somos iguales. El ser humano es único e irrepetible, como me dijeron en estos días. Una niñita me dijo, no, ella es única e irrepetible, y eso viniendo de un niño pues es muy grande, muy Llama mucho importante. la ¿Sí? atención además. Somos únicos e irrepetibles, y cada quien vive un momento y tiene una característica y se conoce. No todos somos iguales, y no podemos partir desde ese principio. Entonces, yo no puedo pretender que alguien que tenga 10 años menos que yo o que tenga menos conocimientos que yo pueda manejar los ciclos y las situaciones de la misma manera que lo hago yo. E incluso yo mismo, o sea, realmente yo vivo manejando ciclos, o sea, abriendo y cerrando puertas. O sea, todos estamos desde un punto de vista psicológico moviéndonos, ¿no?
Entonces, sí, es importante, y decíamos, no todo el mundo tiene las mismas herramientas, porque no todo el mundo además tuvo la misma educación, no todo el mundo tiene la misma historia, no todo el mundo vive el mismo situación externa, y no todo el mundo se conoce, ni se ha perdonado, ni se ha aceptado de la misma manera, con la misma intensidad. Entonces sí, yo creo que lo más importante es ir a un proceso de autoconocimiento, que ese autoconocimiento lo que nos lleva es y que debe motivarnos es a ser cada vez mejores, mejores en principio con nosotros mismos. La tendencia del ser humano es a pensar que el mundo es el que se mueve alrededor de uno. No, uno se mueve alrededor del mundo, ¿no? Y se mueve con el mundo, y uno es parte de ese mundo. Pero debemos partir que nuestra proyección viene de adentro hacia afuera. Entonces tenemos que conocernos, conocer cuáles son nuestros recursos, cuáles son nuestras capacidades, cuáles son nuestras características de personalidad. Habemos unos que somos mucho más intensos. Claro. Yo particularmente soy muy profundo. Y vivo con intensidad aquello de los barrancos. Entonces uno lo daba a una novia y entonces uno se pegaba a un barranco de una semana, ¿no? No más de allí. No más de allí, una semana. Sin embargo, por ejemplo, y hablamos de duelos, y yo creo que es un tema interesante, un duelo, oye, podemos decir, dependiendo del tipo de duelo por el que uno esté enfrentándose, pues puede durar entre 6 meses y 2 años, ¿no? Puede ser una mascota, pero puede ser tu padre, puede ser tu madre, etcétera. Entonces todos somos distintos completamente. Entonces sí, necesitamos autoconocernos. El autoconocimiento aquí es importante. El aceptarnos, además. El aceptarnos y perdonarnos. Y vernos con muchísima misericordia, con muchísimo amor. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de duelos, hablamos de separaciones de pareja, y entra el tema del amor, del cual podríamos estar hablando años seguidos. Claro. Porque del amor hemos hecho una historia que absolutamente, pues, ya creo que el amor perdió el concepto básico, la raíz de lo que realmente es. Y en nombre del amor cometemos muchísimos errores, ¿no? Entonces, hasta eso incluso habría que hablarlo, ¿no? Diana. Entonces, Yo pienso, escuchándote, que hay una cosa que quizás pueda ayudar, ¿no? Ciertamente necesitamos un otro siempre. Y en este mundo en donde a veces hay una propaganda exagerada de individualismo, no nos damos cuenta que incluso nosotros somos ese otro. Y de hecho hay un poeta, pero no recuerdo el nombre, que dice, aunque ese otro vuelva, aunque ese otro regrese, no va a volver. Es decir, nunca somos los mismos. Ahora, la necesidad de un otro es fundamental. Un otro que es la propia mirada incluso, y que es la mirada de los demás. Porque desde allí nosotros nos construimos. O sea, un bebé se construye desde la mirada de la mamá, desde la mirada del papá. Siempre hay un otro, y Freud planteaba en el triángulo mamá, papá, hijo, que el padre, la función paterna, más allá de que la haga el papá real, concreto, biológico, el padre saca de ese vínculo simbiótico. Entonces, claro, es estar en un círculo vicioso, estar en un círculo simbiótico. Es un no poder, digamos, eso, poner una distancia adecuada, es no poder cerrar ciclo. Hay un elemento que yo creo que es fundamental, un otro también es el tiempo. El tiempo también nos ayuda, porque cuando nosotros estamos en un tiempo en el que siempre andamos corriendo, no tenemos tiempo, eso nos tiene que decir, épale, cuidado, detente, que sí, esto está turbio, tú no estás viendo para dónde vas. Y allí hay un tema que yo creo que por lo menos podemos dejar planteado, pues no sé si en este momento será oportuno hablarlo o no, que es el de los rituales. Porque me viene a la cabeza ritual, porque ritual se plantea como un tiempo sagrado. Y para los griegos, lo sagrado era igual a sanación. ¿En qué consisten ¿En esos qué rituales? consisten? Consiste en un tiempo en el que uno está solo con uno. En el que uno, por ejemplo, camina y se ocupa y se realiza en la tarea del ejercicio cotidiano, por decirte. O que uno ora, que le puede orar a Dios, si uno es creyente, yo lo soy, o le puede orar, no sé, a la vida, o puede orar otra vez. Orar además es un acto de relación con la naturaleza. Ahí hay un otro, que se puede realizar ese tiempo sagrado en el vínculo con los demás. Este es un tiempo sagrado. Aquí estamos en conversar sobre esto. Exacto, viendo nuestro vínculo acá. Coach en cambio de estilo de vida.
¿Cómo ayuda esto a cerrar un círculo A cerrarlo o abrirlo. o abrirlo? Sí, inicialmente suena más a abrir nuevas expectativas, Nuevas abrir nuevas expectativas. puertas, nuevos Exacto, paisajes. después que cerramos ese círculo, ¿qué viene? Porque muchas veces, pues bueno, ya entendí que esta situación me hacía daño o que sí tengo que emprender este viaje o pues lamentablemente este familiar ya no está, pero está en mis recuerdos, en mi mente y tengo que acostumbrarme a esto y seguir. Después que analizamos esto o que entendemos esto, que cerramos ese círculo, que pasamos esa página o como lo queramos llamar, ¿con qué nos encontramos? Porque a lo mejor nos encontramos, y me lo imagino yo como desnudos y no saber qué hacer. ¿Es así? Sí, bueno, depende del conocimiento y de cuánto te conozcas a ti mismo y de las herramientas con las que cuentes, ¿no? Para mí lo de cambio de estilos de vida nace, bueno, desde la premisa de que, por ejemplo, el tratamiento de la hipertensión y de la diabetes, hoy en día tenemos muchísimos medicamentos, pero sabemos que si el individuo no hace un cambio en su estilo de vida hacia mayor actividad física, una mejor nutrición, y cambios incluso en su psicología y el manejo de las emociones, pues tú te puedes tener los mejores medicamentos y no vas a tener, por ejemplo, una hemoglobina glicosilada óptima, para el que sabe un Ok, poco de diabetes, no, para el diabético que me esté escuchando. exacto. Tiene que cambiar. Y el ser humano es reacio al cambio, por eso necesitamos ayuda y por eso especializarse en coaching, en cambios de estilo de vida. Uno le tiene miedo al cambio. Hay muchísimo miedo al cambio. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, primero incluso el inconsciente colectivo y lo que hemos aprendido es que lo que mi papá y mi mamá decían era lo adecuado. Lo que la sociedad me dicta es lo adecuado. La propaganda, porque recordamos hace 50 años atrás o 30 años atrás, fumar era la moda, las cosas que hacemos Claro, moda. Hoy en día sabemos que fumar hace daño, por ejemplo, ¿no? El alcohol, los excesos en la comida. Y sin embargo, fíjate cómo seguimos viviendo de eso. En la publicidad, pues vive de eso, de los excesos y de hacerse daño, ¿no? Entonces sí, cambiar implica aceptar que uno ha venido haciendo las cosas de una manera equivocada. Y a nadie le gusta aceptar eso. Eso lo acepta uno frente al espejo del baño todos los días, ¿no? Igual que las arrugas. Dice, sí, estoy viejo, necesito lentes, pero no lo claro. saco, esfuerzo la vista. No, espera, es una cuestión de aceptar. ¿De aceptar qué? De aceptar que puedes tener una vida mejor, una vida mucho más saludable y con un mayor bienestar emocional, físico y espiritual, en esos tres campos. Pero hay que trabajarlo en esos tres campos. Y son justamente tres campos a los que los seres humanos le tenemos pavor. Tenemos miedo de la parte espiritual y de encontrarnos con nosotros mismos, ya lo hemos dicho. Y eso es un problema serio en el cierre de ciclos. Porque si tú no aceptas que vas a tener que sufrir una separación, la pérdida de un miembro, de una pierna, que estás enfermo, una enfermedad crónica que te marca de por vida, que vas a tener que cambiar todos tus planes. Todos los Entonces, planes. todo eso te enfrenta a cosas que realmente a los seres humanos no nos gustan, nos enfrenta al dolor, a la adversidad en todo caso. Entonces, claro, sí, hay que aprender a hacer esos cambios. ¿Cómo aprendes? Sí, en principio tienes que tener el conocimiento adecuado y ahí es donde o tú buscas, te autoayudas y buscas información o buscas a alguien que tenga el conocimiento para ayudarte. Y para eso estamos. Claro, Diana. Y luego la motivación, perdón, antes de pasar el dato Ajá. la palabra a Diana, la motivación debe ser una motivación adecuada. Yo debo cambiar por una motivación adecuada. Yo no, perdí la pareja, entonces ahora me voy a operar, voy a ponerme delgado, voy a ponerme bueno para recuperar otro. No, ahí vas perdiendo, porque no estás tú en el centro del cambio, sino el otro. Claro, yo hay unas cosas en las que, o sea, yo quiero retomar de lo que tú dices, algo importante. Yo sí creo que en efecto nosotros sí estamos muchas veces, pero como dos grandes cosas. Una, un ciclo sucede otro ciclo y digamos se van abriendo y cerrando, Abriendo y abriendo y cerrando. cerrando, abriendo y cerrando. O sea, los seres humanos necesitamos estar incluso muchas veces en espacios cerrados. Cerrados no me refiero a A un rides, lugar en específico. sino en espacios donde podamos desarrollarnos, donde podamos intercambiar, donde podamos crecer. Entonces, en ese sentido, obviamente, digamos que estamos vestidos de compañía, vestidos de unos conocimientos, vestidos de una serie de cosas. Pero también hay que tomar en cuenta que ante el cierre de un ciclo, estamos también, y es importante que veamos nuestra desnudez.
Un bebé nace desnudo. En carne viva. ¿Ok? Y esa desnudez inicial, es una desnudez de la que nos olvidamos. ¿Y en qué sentido la tomó? O sea, la pongo ahorita en el tapete. En el sentido que nos hacemos imágenes de nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de nosotros no somos nosotros, sino nuestra imagen. Entonces, eso nos hace muy difícil cerrar un ciclo. La madre eterna, la hija eterna, el amor eterno. Entonces vivimos en ese tema de una eternidad y de una... Claro, las imágenes pueden ser eternas, pero los seres humanos no lo somos, lo dijimos al principio. Vamos a un corte, ya regresamos con mucho más de este tema interesantísimo, cómo cerrar ciclos. En la próxima parte vamos a revisar sus comentarios y sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Recuerden que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio, y si quieren volver a ver el programa de hoy, Soluciones, pueden meterse en la página www.globovision.com, en la sección de programas, allí lo van a poder ver, o visitar nuestro canal en YouTube de Globovisión. Ya regresamos con mucho más, los dejamos con la buena nota. Vamos a iniciar este paseo por nuestras redes sociales con Alexander Silva, quien nos pregunta cómo alinear lo que queremos en lo que verdaderamente necesitamos. ¿Cómo alinear lo que queremos con lo que verdaderamente necesitamos? Realmente, a ver, nosotros tenemos que diferenciar, ¿verdad? La necesidad es algo que no se puede posponer. Si yo tengo necesidad de comer, por ejemplo, de verdad, hambre, yo tengo que comer, porque si no me desnutro. Si yo tengo sed, que es más claro el ejemplo, yo estoy ya deshidratada y si no tomo líquido, evidentemente que eso va a empeorar mi estado físico con la deshidratación. Ahora, el deseo, en cambio, no tiene esa urgencia que tiene la necesidad. Tenemos primero que nada, yo creo, que diferenciar deseo y necesidad. ¿Ok? Entonces yo puedo alinearlos, por supuesto. Yo puedo, por ejemplo, tener la necesidad de bajar unos kilos de peso y el deseo, o el deseo de bajarlo, pero la necesidad de comer bien para hacer eso. O yo tengo el deseo de olvidar un mal amor que se acabó y cerrar un ciclo en ese sentido, y tengo la necesidad de aprender, de crecer con ese proceso. Esa pregunta es interesantísima, la vean que tal respondo me doy cuenta. Es eso. Cuando uno puede darse cuenta que cerrar un ciclo es una necesidad, cerrarlo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque te ayuda a crecer, porque cuando tú ves qué fue lo que viviste en esa experiencia que se está cerrando, tú tomas lo mejor, tomas la manera como lo manejaste y te enriqueces. Entonces, por un lado hay un deseo, pero por otro lado hay una necesidad. Entonces ahí estaría alineado, a mi entender, no sé si eso responderá a nuestro Esperemos que sí, oyente. que lo ayude bastante. Sí, yo le sugeriría, Sí. establecer una lista de prioridades y no quedarse con las prioridades de uno solo, sino compartirla con personas que son importantes dentro del proceso. Prioridades, 5, 10 cosas que son prioritarias, o sea, ordenar las prioridades. Entonces, lo primero obviamente va a ser lo que necesitamos. Y luego que ya tú tengas lo que necesitabas, entonces puedes dedicarte a lo que quieres. A lo que quieres. Otra persona, el galán Guillén, dice, aunque se cierran ciclos, los buenos momentos quedan de por vida y lo que es más querido es imborrable. Sí, sin duda es imborrable y de hecho yo creo que el olvido, en el sentido que muchas veces se utiliza, no es la mejor opción. ¿Por qué? Porque lo que vivimos es imborrable y forma parte de nuestra historia y nos integra y nos nutre y nos hace más densos como seres humanos. Y perdonar no es olvidar. No es olvidar. Porque uno perdona, y es algo importantísimo para cerrar ciclos, es perdonar. O sea, dos cosas. Aceptar que vamos a pasar por un momento de dolor, vivir ese dolor y perdonar. Pero perdonar no es olvidar. O sea, cuántas cosas hermosas no tenemos que además nos nutren y son las que nos recuerdan que aprendimos cosas positivas. Otra persona, Shalom Dios y BNZL,
Dice, se está cerrando esos ciclos de olvidar ya la Venezuela de hoy y dejarlo y mirar a un tiempo en ser sanado. Bueno, yo allí no estaría, no sé si no entiendo el sentido de la pregunta, pero yo sí creo que más bien lo que nos ha pasado es que nosotros no recordamos toda nuestra historia adecuadamente, sino que se ha ido borrando nuestra historia como más concreta, más cierta, y como decía Freud, la mejor manera de recordar es, o de estar en el presente es recordar las cosas para poderlas ponerlas en su sitio. Entonces yo creo que por allí va la situación, ¿no? Sí, hay aspectos que obsolecen, sencillamente. Yo creo que Venezuela ahorita tiene la oportunidad de demostrar al mundo que las cosas se pueden hacer de maneras diferentes, que ya hay sistemas que son obsoletos, que tenemos que ir por algo nuevo, algo novedoso, y a eso es lo que yo le apuesto. Vale esa recomendación de evaluar, perdonar y buscar lo que realmente queremos, ¿no? Absolutamente. Claro que sí. Y acordarse que siempre va a haber un momento doloroso, Claro. que no lo podemos negar. Es así. José Rovero nos pregunta, buenos días, para cerrar ciclos es recomendable abrir uno nuevo. Un clavo saca otro clavo. No. Esto se da en las relaciones sentimentales, ¿verdad? Hay que tener, sí, se da y hay que tener mucho cuidado con eso, yo siempre lo digo, porque resulta que justamente si hay un hueco, hay hasta un chiste creo de eso, ¿no? Que la pared puede tener entonces tantos huecos, porque Ajá. uno está metiendo huecos como para cerrar y se abre una tronera más bien, ¿no? Okay. Entonces yo creo que no, yo creo que realmente hay primero que cerrar, porque inclusive una manera de evadir cerrar un ciclo es andar buscando parejas nuevas. Claro, sí, sí. Un saco saca otro clavo nunca fue buen consejo. Claro, porque no has terminado de cerrar aquella situación o superar aquella situación y arrastras, ¿verdad? Si no aprendiste, si no ves el aprendizaje y no aceptas tus errores desde ti mismo, vas a abrir otro frente, como digo yo, con los mismos errores, con los mismos defectos y con las mismas, además el mismo peso. Vas a venir arrastrando los mismos fantasmas, la misma fantasía y las mismas expectativas que no te permitieron ser feliz en el anterior. Entonces, cuidado. Hay que cerrarlos y va a cambiar aprender. de cara nada más. Exacto, va a cambiar de cara. Otra persona nos comenta, Freddy Parada, todo ciclo tiene un final independiente que sufre una transformación o metamorfosis. Bueno, es que yo creo que lo importante de la palabra transformación o metamorfosis es que todo el tiempo uno está sobre eso, es continua, ¿ok? Lo que implica cerrar es que ya no estamos en lo que estábamos, sino que estamos en algo diferente, como dijo Rubén, que tenemos que ir lidiando entonces de otra manera en su comienzo para que se desarrolle y luego, bueno, vuelva a cerrarse y así sucesivamente. Vamos trascendiendo. Por eso, de hecho, incluso podemos volver a situaciones puntuales similares, pero con un conocimiento mayor. Eso. Entonces, trascendemos. Esa es la idea. Otra persona, María N. Villacolmena, nos dice, en la vida siempre habrá ciclos que cerrar. Lo mejor es vivirlo saliendo con amor de la zona de confort. Pero además le sigue otro tuit. La mejor manera de cerrar ciclos es viviendo la vida y amando sin apegos. Besos, excelentes invitados. Sí, hay una cosa que yo quiero decir, porque es un concepto que me pareció excelente. Que dice lo siguiente, define así, la responsabilidad es la capacidad de asumir con amor, con creatividad las circunstancias que se nos presenten. Entonces, si nosotros vemos eso así, vemos la responsabilidad como un acto de creación y de amor, evidentemente no andamos en la culpa, sino que andamos en otra cosa diferente. Me voy a despedir este paseo que nos hemos hecho por los Twitter con este mensaje que deja María N. Villacolmena nuevamente. Dice, perdonar es recordar sin dolor y que puedes asumir los sentimientos con asertividad. Buenísimo. Correcto. Un mensaje muy acertado. Absolutamente además, cierto. Sus palabras para esas personas que en este momento están viviendo ese círculo cerrado y no pueden pasar la página, ¿cuál es? Cortico, que ya nos tenemos que ir. Bueno, cortico es detente, mira, así como uno hace cuando entra a la playa, que es una imagen que a mí me gusta, mete el pie en la arena, todo se pone turbio, uno se queda quieto, mira, ajá, hay piedra, no hay piedra, sí hay piedra, ok, me enfrento a esa piedra, pido ayuda
Y agruparse es parte de eso. Y no me puedo quedar aferrado, tengo que continuar, ya sea para fuera de la playa o para adentro, adentrarme a ella, hablando de apertura y cierre, ¿no? Sí. Comprender, entender muy bien lo que nos está pasando, aceptar nuestra responsabilidad, no la culpa, nuestra responsabilidad, que es la que nos libera, y perdonar. Definitivamente Perdonar esas abre. son las palabras claves y yo las voy a tomar de ustedes. Evaluarnos, perdonar, motivarnos y aceptar lo que nos está pasando. Son las palabras que estoy agarrando de todo lo que hemos conversado Y el día de quisiera hoy. tener una mínima cosa respecto de los rituales. Se nos han olvidado los rituales, y los rituales son sumamente importantes. En el ritual nos realizamos, en el ritual nos recordamos, en el ritual, pues digamos que eso, abrimos espacios para poder saber de nosotros y cerrar. Muchísimas gracias, Diana Ochoa, psiquiatra, psicoterapeuta, por habernos acompañado el día de hoy. Rubén Ras, coach en cambio de estilo de vida. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y habernos acompañado el día de hoy acá en Soluciones. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. El día de mañana tendremos otro tema también interesantísimo. Tiene que ver con las herencias y las sucesiones, así que los invitamos desde ya a que nos envíen todos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb, también a través de mi cuenta en Twitter, @hmolina_gb. Hasta mañana. Recomendaciones. 1. No te aferres a nada ni a nadie. Ten conciencia de que la vida es un constante cambio, por lo que siempre encontrarás nuevas formas de vivir. 2. Admite lo que fue o no, tu responsabilidad y qué papel juegas para que las cosas sean de una u otra forma. Esta es la mejor manera de aprender. 3. Acepta que todo lo que te ocurre es parte de la experiencia, bien sea positiva o negativa, te ayuda a crecer y por ello debes ser agradecida. 4. Aprende a decir adiós. Es fundamental y lo puedes hacer con un ritual, bien sea una carta de despedida o simbolizar de alguna manera el cierre de ese ciclo sin que olvides la importancia de agradecer la experiencia. 5. Por último, emprende. Ha llegado el momento de iniciar nuevos proyectos.